Muy buenas tardes. Bienvenidos al diálogo de la sesión 32 del Seminario de Repensar la Bioquímica. Mi nombre es Adriana Gómez y junto con la profesora, la maestra Claudia Flores Estrada, estaremos platicando sobre ambientes de aprendizaje innovadores para la química, con nuestra invitada, la doctora María Soledad Ramírez Montoya, del Tecnológico de Monterrey, quien nos acompaña desde la Universidad de Colima. Agradecemos siempre a todo el equipo técnico que nos apoya, pero en particular queremos agradecer a la Universidad de Colima por todo su apoyo. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes y también agradecer a la Universidad de Colima. Estoy dando un curso, el poder estar conectada en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Antes de empezar el diálogo, vamos a ver una semblanza de la trayectoria profesional de la doctora María Soledad Ramírez Montoya, quien hoy nos acompaña con ambientes de aprendizaje innovadores para la química. Por favor, la semblanza, gracias. La experiencia demuestra que integrar la tecnología en los sistemas de aprendizaje es más complicado que solo comprar computadoras y el acceso a Internet, pues requiere un análisis de los objetivos educativos y un entendimiento real del potencial de las tecnologías. Existe una tendencia a exigir que las escuelas ofrezcan parte de su educación en línea, pero para que los centros educativos cumplan con estas demandas, los maestros necesitan prepararse para desempeñarse efectivamente en un ambiente de educación a distancia. Los docentes deben organizar sus cursos de acuerdo a las diversas condiciones, tamaños de grupo y variaciones en la comunicación e interacción. Por esto, capacitar a los profesores para que tengan las competencias que les permitan buscar y usar recursos educativos abiertos en su quehacer educativo, así como compartir sus conocimientos y producción, fomentando esta cultura de libre acceso, es fundamental. Así lo plantea María Soledad Ramírez en su texto Competencias de comunicación vinculadas a la diseminación de recursos educativos abiertos en ambientes a distancia, escrito en colaboración con Noemí Rivera. Con estudios en educación preescolar en la Escuela Normal de Sonora y la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora, María Soledad Ramírez realizó estudios de maestría en tecnología educativa y doctorados en educación y en psicología de la educación, instrucción y currículo en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesora investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey en los programas de maestría y doctorado en educación, donde imparte cursos de modelos y estrategias de enseñanza, demandas educativas para la sociedad del conocimiento, investigación para la mejora de las prácticas educativas y desarrollo de proyectos de tecnología educativa. Es líder del Grupo de Enfoque de Investigación de Innovación de Modelos Educativos e investigadora asociada al Centro de Investigación en Educación del Tecnológico de Monterrey, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores y titular de las cátedras UNESCO e ICDE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Participa en la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noroeste de México, la Red Temática TIC-CONACYT y la Red Strengthening Information Society Research Capacity Alliance. Es secretaria general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y organizadora principal de la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa. Sus líneas de investigación se enfocan a la enseñanza e innovación educativa, estrategias de enseñanza, recursos tecnológicos para la educación, ambientes a distancia y la formación de investigadores educativos. Perdón por los problemas técnicos. Parece que al final sí ya lo escucharon. Bueno, estimados participantes, recuerden publicar sus intervenciones, por favor, en el espacio de WordPress, donde encontrarán el foro de la sesión 32, como siempre sucede, para poder interactuar con nuestra invitada en la segunda parte de la sesión. También pueden hacerlo por el correo electrónico o por teléfono que aparecerán en pantalla. Damos la bienvenida a nuestras sedes conectadas. Parece que por el momento es solo el SIX Milpalta. Esperemos que se vayan conectando todos en el transcurso de la sesión, por favor. Asimismo, le damos la bienvenida, gracias. Asimismo, le damos la bienvenida a los diferentes colegas que se encuentran conectados por internet de los CECIT 12, 10, 11 y en UPIBI.
y por teleconferencia con los colegas del Colegio de Bachilleres San Luis Potosí. Marisol, si te parece bien, comenzamos con las preguntas. Queríamos plantearte, para empezar, la perspectiva de muchos de los docentes que dan ciencias experimentales, como es química o bioquímica, tienen o tenemos la impresión de que son los ambientes innovadores más para materias teóricas. Entonces quería preguntarte, ¿cómo podemos integrar esta visión que nos permita aprendizajes tanto teóricos como prácticos? Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta, porque es realmente muy importante visualizar que cualquier materia, en cualquier área disciplinar y nivel educativo, los profesores tenemos la capacidad de hacer esa articulación teórico-práctica. ¿Cómo? A través de los diferentes elementos que componen un diseño de ambiente de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje sabemos que hay sujetos intervinientes, está el facilitador, está el estudiante, pero hay un contenido que es lo que se está trabajando con ciertos recursos, y es ahí donde empieza a establecerse la diferencia en cada uno de los aspectos. La manera en cómo podemos nosotros vincular en cualquier área disciplinar teórica o práctica está en el rol que se le atribuye al facilitador, el rol que va a tener también el participante, el alumno, el tipo de contenido, cómo va a ser trabajado y manejado, no importa que sea teórico o práctico, el tipo de contenido, las competencias que se quieren desarrollar, las estrategias de las cuales nos vamos a servir para acercar ese conocimiento hacia un aprendizaje de nuestros estudiantes, los recursos que nosotros estemos utilizando, la manera en cómo vamos a evaluar ese contenido acorde con el procedimiento y la estrategia que hayamos utilizado, y todo esto vinculado por un sentido y una visión de trascendencia. ¿Para qué va a servir el aprendizaje de la adquisición de esos conocimientos? Entonces, el hecho de pensar de que si tenemos una materia teórica o práctica va a ser diferente el que podamos innovar, no es así. La buena noticia es que todos lo podemos hacer. ¿Y dónde estriba la diferencia? Estriba en el conocimiento que puede tener el facilitador de saber las posibilidades de acción para innovar y elegir las mejores piezas para tu ambiente de aprendizaje, hacerlo creativo y hacerlo innovador. Muchas gracias, Marisol. Ahora sí que el entender el diseño de ambiente de aprendizaje, el rol que cada uno tenemos como estudiante, como facilitador, y de la forma como el contenido vamos a abordar. Una de las cosas que el Seminario de Repensar la Bioquímica, en especial los coordinadores que forman parte, están diseñando una serie de materiales. Sin embargo, para poderlos llevar de una manera innovadora, para que sean tomados en cuenta al momento de tomar decisiones en el aula o laboratorio, se usa un software, en este caso el EXE, un programa que permite diseñar actividades y autoevaluaciones, pero cuesta trabajo visualizar una interacción real que no sea solo unidireccional. En tu experiencia, en el ámbito de la tecnología, ¿cuál crees que son los elementos clave a considerar al planear una clase con apoyo tecnológico? Bien, bueno, pues cuando nosotros planeamos una clase con apoyo tecnológico, debemos tener visualizado de que las tecnologías son un medio que nos ayudan y nos dan muchas posibilidades para innovar y para hacer cosas creativas. Pero ojo, esas mismas tecnologías también pueden ser elementos que nos detengan o hacer una comunicación como la que estás enunciando en la pregunta de una manera unidireccional. Aquí otra vez entra el papel relevante del facilitador para tener la visión de cómo puede utilizar esa misma tecnología, el programa, el software EXE, por ejemplo, que me estás mencionando, u otros programas, para hacerlo multidireccional. Esto es, que no solo sirva para recibirlo y ser pasivo, sino también para dar una respuesta y hacer algo con ese elemento y esa tecnología. Entra una vez más la creatividad del facilitador
facilitador para poder visualizar en la tecnología a un aliado que nos permita establecer los contactos de aprendizaje, pero de aprendizaje también con otros. El constructivismo nos habla mucho de esto, nos habla de la posibilidad de construir conocimientos propios, pero en interacción con otros, en una interacción social y además de aplicación. Bien. Desde esa perspectiva, los recursos tecnológicos son un gran aliado si lo sabemos trabajar y si nosotros tenemos la visión de acomodarlos con una estrategia que vaya en dos direcciones, no solo unidireccional, sino de aprendizaje facilitador, aprendiz contenido, aprendiz con otros colegas en par para trabajar colaborativamente con otros, y entonces en esa visión todos los recursos tecnológicos nos van a ayudar si nosotros tenemos la capacidad de ver cómo los podemos utilizar de una manera más interactiva y más atractiva, y por supuesto que se generen nuevos aprendizajes y aprendizajes interesantes para nuestros estudiantes. Sí, nos decías hace un momento que dependía mucho de las estrategias que estemos siguiendo para abordar distintos contenidos, pero siempre tenemos algunos contenidos, algunos temas que les cuesta mucho trabajo a nuestros estudiantes. Entonces ahí recae mucho la preocupación de los profesores de cómo abordar esos temas específicos que le están costando trabajo. Entonces surge casi automáticamente la pregunta si un aprendizaje de movimiento, el M-Learning, podría servirnos para estos aprendizajes difíciles. Y entonces la cuestión sería, ¿hay alguna restricción en cuanto a los temas que podemos o que se recomienda abordar en este sentido o con este tipo de aprendizajes? Y bueno, también hablabas de la actitud que tenemos que tener los profesores, las competencias, tanto profesores como estudiantes que se requieren para estos ambientes. Sí, el aprendizaje móvil, los recursos, las posibilidades de los recursos para aprender de una manera móvil con el Mobile Learning nos dan un potencial increíble. Increíble porque a partir de estos dispositivos, llámense teléfonos inteligentes, iPad, laptop, a partir de estos dispositivos móviles podemos estar trabajando con recursos móviles que nos lleve a un aprendizaje móvil. Parece un trabalenguas esto. Bueno, el aprendizaje móvil consiste en aprender donde tú quieras que estés, sin restricción de un espacio y de un lugar. Y poder bajar esos recursos, como bajamos un PDF o un Word, y tenerlo en un dispositivo móvil y poderlo revisar una y otra vez. Restricciones están aquí. Las restricciones y las posibilidades de los recursos móviles están aquí. Esto es, están en la mente del facilitador y en cómo utilice esos recursos. En estas materias temáticas que hay para aprender en bioquímica, por ejemplo, y las dificultades que se tienen, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente visualizar el tipo de contenido y el tipo de aprendizaje que queremos lograr con él. Esto es, en algunas ocasiones lo que nosotros vamos a querer es tener como un conocimiento conceptual de una temática. En otras ocasiones vamos a querer tener un conocimiento de tipo de aplicación o logístico, y en otras más desarrollar alguna competencia, como puede ser el trabajo colaborativo, la asertividad, etcétera. Entonces, los recursos están ahí y nosotros podemos trabajarlos de una manera muy interactiva y muy interesante. Por ejemplo, voy a hablar de pequeños videos, cápsulas, los podcasts. En estos recursos de aprendizaje móvil se recomienda que duren entre máximo 5 minutos, de 5 a 10 minutos, porque es lo que ya está estudiado que va a tener la mente la capacidad de estar poniendo atención. Entonces, ¿cómo elaborar y diseñar esos recursos que se pueda aprender la temática que nosotros queremos, ya sea conceptual o logística o desarrollo de competencias, en esos 5 minutos? Y nosotros tenemos que ser creativos para colocar ahí la información relevante que pueda aprender nuestro alumno y también interactuar. No hay restricción, la restricción, ya les digo una vez más, está aquí. No hay restricción porque con esos recursos nosotros podemos trabajar con contenido, podemos trabajar con una vinculación con la práctica, con las empresas, con química, con laboratorios, y entonces el contenido puede mostrar problemas, casos, temáticas, incluso puede evaluar
el aprendizaje del alumno a través de esos recursos móviles. Entonces, las capacidades que tenemos son inmensas. ¿Cómo nos ayudaríamos los facilitadores para conocer más al respecto? Yo les invitaría a que valoráramos publicaciones que hay de quienes ya han utilizado estos recursos móviles en sus prácticas educativas. Y ahí vamos a encontrar muchísimos aprendizajes sobre cuáles son las características, lo más atractivo para los alumnos, cuáles son aquellos que nos permiten desarrollar alguna habilidad, algún concepto, algún tema. Y desde esa perspectiva nosotros podemos también tener aliados en ese tipo de recursos móviles. Esta parte que mencionas, en el que la tecnología, pues ahora sí que nos abre muchos caminos, pero también demasiada información. Y como mencionas, es importante saber qué información es la que queremos nosotros revisar y darle a los estudiantes. Pero también dentro de la parte educativa, pues tenemos los contenidos con una gran complejidad, y para ellos debemos de dar una revisión de varias fuentes bibliográficas impresas, de acuerdo al programa de estudio vigente en donde cada uno está elaborando. Considerando esta variedad, ¿crees posible convertir estos contenidos en contenidos de aprendizaje de e-learning? Y al mismo tiempo, ¿qué aspectos debe de considerar para hacer esta transformación? ¿O qué tiene que ver con las bibliotecas digitales y los repositorios? Uy, tiene todo que ver. En esto, nosotros, por supuesto, cualquier contenido lo podemos trabajar en recurso móvil, cualquiera. Y la buena noticia, puras buenas noticias que les traigo el día de hoy. La buena noticia es que el profesor tiene, pues, como experto que es en una determinada materia, él tiene como el conocimiento, pero ojo, que los alumnos nos superan con muchísimo. Entonces tenemos algunos estudiantes que por ahí están escuchando y yo les aseguro que ellos van a ser muchísimo más creativos que nosotros. Entonces, una estrategia que nosotros podemos utilizar es precisamente que sean ellos los que generen esos recursos móviles. Y ahí vamos a tener la ventaja de que va a estar vinculado a su motivación, a lo que a ellos les parece interesante y a cómo ellos consideran aprender esa temática determinada. Ellos nos pueden superar, nosotros podemos pensar en lanzar ahí algunas fórmulas, algoritmos, contenidos, pero ellos lo pueden ver de otra manera y enseñarnos a través de este recurso móvil cómo se puede hacer mejor el aprendizaje a través de lo que ellos proponen. Entonces ahí tenemos una alternativa para trabajar con esos recursos móviles, tanto los que genere un experto con apoyo de los colegas de la universidad en diseño gráfico, en programación, como lo que pueden generar los alumnos. Y me voy a ir a una experiencia sumamente relevante. Vi en España, en uno de los concursos, cuando estábamos trabajando con estos aspectos, estuve como jueza en una evaluación de recursos móviles, de educación básica. Y entonces estos eran alumnos de cuarto año de primaria y estaban aprendiendo, lo que les querían enseñar los profesores era sobre la historia de su ciudad, y les dejaron los profesores, alumnos de cuarto de primaria, que a través de un recurso móvil, un video, un podcast de 5 minutos, ellos eligieran alguno de los edificios de su ciudad, de su entorno, para explicarlos a los compañeros, a otros compañeros. Bueno, eso fue maravilloso, porque los alumnos lo que hicieron fue documentarse, alfabetización digital, sobre el edificio. Me acuerdo que uno de ellos eligió la Catedral de Burgos, y entonces la Catedral de Burgos, en su historia, en sus características, lo gótico, todo esto, lo hicieron en equipo, ese trabajo. Se documentaron y luego fueron a hacer grabaciones de la catedral, y ellos lo explicaban con un guión que escribieron al respecto y hacían preguntas. Bueno, la creatividad de los alumnos superaba con mucho lo que les pudo haber dicho el profesor sobre el entorno de su ciudad. Entonces ahí tenemos cómo, quiero hacer explícito,
cómo el cambiar la mirada hacia el potenciar en los alumnos que ellos con sus palabras expliquen. Estamos trabajando con conocimientos de alto nivel, porque los va a llevar a sintetizar la información, a abstraerla y a tratar de explicarla. Entonces van a ir más allá de resolver un examen de nuestra parte para ver si dominan o no un conocimiento. ¿Cómo se relaciona esto? También me preguntabas con respecto a las bibliotecas digitales y a los repositorios. En las bibliotecas digitales de las instituciones tendremos una riqueza impresionante de materiales, de journal, de revistas, de libros, y es muy importante que los profesores en nuestros procesos hagamos un aliado del área de bibliotecas y lo integremos para que nuestros estudiantes estén en los estudios y en las investigaciones de frontera de la temática que estemos trabajando en nuestra materia. Entonces, alfabetización digital es una competencia que viene muy fuerte como un requerimiento para ser trabajado en todos los niveles educativos, pero máxime en los niveles de educación superior. Bueno, eso con respecto a las bibliotecas digitales. Y con respecto a los repositorios, que lo mencionaste, los repositorios son bibliotecas de contenido abierto que puede ser expuesto al mundo. Ahí tenemos un aliado muy importante del año 2002 a la fecha. La UNESCO nos hace una solicitud a las instituciones que abramos el conocimiento de una manera abierta. Y es ahí donde los repositorios están surgiendo. En México todavía tenemos muy poquitos repositorios de una manera abierta donde se pone el contenido. Si ustedes se ponen a pensar que tuviéramos estos recursos móviles para el aprendizaje de la bioquímica, por ejemplo, y estuvieran depositados en el repositorio, en un repositorio, el que ustedes consideren de su institución, y que estuviera de manera abierta al mundo, de esa forma ustedes contribuirían con el conocimiento en entornos nacionales e internacionales. Entonces, los repositorios vienen a ser un aliado de lo que nosotros podemos potenciar como un reservorio de recursos que sean útiles para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy interesante lo que nos dices, Marisol, y creo que todos en cierta medida hemos visto cómo los alumnos realmente nos pueden asombrar con lo que son capaces de hacer y con la imaginación, la creatividad, como nos dices que tienen. Quisiera yo retomar un poquito lo de los laboratorios, la parte de la enseñanza práctica. Y retomando también lo que decías de compartir experiencias con la gente que ya ha trabajado otras cosas y eso, bueno, en otras instituciones lo mismo que nos está preocupando a nosotros, me gustaría preguntarte cómo han resuelto en instituciones como el TEC o en general lo que has tú observado este asunto precisamente de los laboratorios. Porque, por ejemplo, aquí en el Politécnico, al menos en el nivel medio, lo que se ha hecho es presentarles videos y dejarles actividades para que desarrollen ellos por su parte, un poquito para querer subsanar los laboratorios que tenemos en la parte presencial. Entonces, en tu experiencia, ¿qué se ha hecho y qué nos recomendarías pues para fortalecer esta parte? Bueno, pues ahí tenemos también un gran aliado, están los laboratorios virtuales y los remotos, son diferentes, voy a hablar de cada uno de ellos, y hay mucho laboratorio virtual y remoto abierto que tenemos los profesores la posibilidad de utilizar, porque nos dan los permisos los autores de estos grandes recursos. Por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, mis colegas que dan la clase de termodinámica, ellos usan equipos para ir explicando diversas temáticas como bombas, compresores, turbinas, etcétera. Utilizan videos que están en YouTube donde se muestran los equipos y cómo funcionan. Entonces ahí tenemos ya recursos que se están utilizando. Lo que sucede es que no siempre los pueden llevar al laboratorio y como son clases en algunos momentos teóricas, o sea, que deben estar, digamos, presencialmente ahí en el salón en ciertos momentos de la clase, es lo que tratan ellos es de complementar la presencialidad con la virtualidad, usando videos para las tareas en el salón de clases, y cuando explican, por ejemplo, ciclos termodinámicos, es excelente cómo los alumnos pueden ver cómo es el proceso para otras clases de bioquímica. También sirve porque el alumno está visualizando las moléculas, las proteínas, etcétera.
Entonces, desde esa perspectiva es como se pueden estar utilizando los materiales, los recursos, combinando lo que uno puede hacer tanto en las clases presenciales con recursos externos que están disponibles de manera abierta para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Dentro del Instituto Politécnico Nacional, como se sabe, se tienen las carreras virtuales. Sin embargo, hay unidades de aprendizaje en las cuales también emplean videos, como mencionas, para que el estudiante tenga pues ahí la noción de lo que tendría que hacer y ciertas actividades integradoras que le permite al estudiante realizar en casa para tener una relación con lo que tendría que ser la parte experimental. Sin embargo, hay alguna carrera en la que sí el estudiante sí tiene que estar de forma presencial para poder realizar ciertas actividades. Hay carreras que no hay de otra, en donde también tendrían que estar de forma presencial, pero esta parte de la tecnología nos permite poder continuarle y no nada más quedarnos en la parte teórica, sí tener un poco de acercamiento a través de videos o actividades que nos permitan acercarnos a esto. Dentro del texto que nos has proporcionado y que se encuentra en el foro, mencionas mucho sobre el trabajo de profesores y la posibilidad de hacer trabajo colegiado, aun cuando no estamos en el mismo lugar o en la misma institución. De esto que has mencionado y que se ha visto en diferentes sesiones en el seminario Repensar la Bioquímica, pero me gustaría de alguna manera si nos puedes comentar un poco más sobre el tema de trabajo en equipos multidisciplinares en el diseño de la actividad de aprendizaje. Bien, bueno, el tema es hermoso, o sea, de verdad la posibilidad que tenemos los profesores para trabajar con otros es increíble. Los docentes tienen esa característica, una característica de compartir, yo creo que en su misma dinámica y en su mismo ser, el hecho de facilitar procesos y eso, siempre pues se trata de hacer mejoras. Y el trabajo colegiado nos ayuda muchísimo para ello. El pertenecer a redes es sumamente importante. El estar con colegas de nuestra área disciplinar y de otras áreas disciplinares, como bien lo acabas de mencionar, es sumamente enriquecedor. Aquí yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación a los colegas, profesores y a los estudiantes que vean en las redes la posibilidad de un crecimiento profesional, individual y colectivo. El estar con otros en redes, por ejemplo, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, tiene 247 instituciones afiliadas, de la cual el Politécnico Nacional está desde su origen. En esta vinculación, en esta gran corporación universitaria, hay colegas de todas las áreas, hay de astronomía, de física, de matemáticas, de bioquímica, de educación, de psicología, de todo. Y ahí es un punto de encuentro. En CUDI nos reunimos en primavera y otoño de cada año, los invito a que vean su página web, cudi.edu.mx, y nos reunimos en primavera y otoño y establecemos proyectos compartidos de colegas multidisciplinares y de varias instituciones. Yo he tenido la fortuna de estar con colegas haciendo proyectos de 10 universidades diferentes, donde el Politécnico está presente, la UNAM, la UDG, la Veracruzana, Colima. Entonces, esa riqueza que te da en el compartir con todos, ese momento de crecimiento es único. Y tenemos tantas cosas por hacer en todas las áreas disciplinarias, que el construir de una manera colectiva es lo que nos va a ayudar a crecer, tanto en la ciencia como en las instituciones y en los aprendizajes que nosotros estamos tratando de fomentar. Regreso a lo que estaba tocando, por ejemplo, en el área de la bioquímica, para los temas de los laboratorios virtuales y remotos, lo que se ha construido a través del Politécnico, de la UNAM, del TEC, de una manera colegiada, en esas posibilidades, en esos laboratorios que nos permiten aprender dentro del salón de clases y vía remota, se ha construido de una manera en conjunto. Es más difícil y hay, por supuesto, posibilidades de que un solo colega o una sola institución haga los desarrollos y que bueno.
pero cuando estamos construyendo entre todos, la riqueza es mayor para darnos posibilidades para nuestros laboratorios virtuales, remotos, y trabajar sobre simuladores y balance de materias y las temáticas que nos competen en nuestra área disciplinar. Muchas gracias, Marisol, por todos esos comentarios. Creo que un poquito hemos tenido oportunidad de ver también esta riqueza del trabajo interinstitucional dentro de los mismos seminarios Repensar, ya que hemos tenido oportunidad de trabajar, aunque han nacido en el Politécnico, con otras instituciones, por ejemplo el TEC, con el que hemos participado varias veces, e incluso a nivel internacional. Entonces, sí, vayamos aprovechando estos espacios. Creo que es una invitación muy sabrosa, pues, para seguir con esto. Sí. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar un par de preguntas pendientes de esta primera parte y vamos a dar paso a las participaciones de las sedes que nos siguen por videoconferencia. Igual, al final te vamos a molestar que contestes estas preguntas en el foro. Con mucho gusto. Muchas gracias, lo comentaremos hacia el final. Entonces, le damos la palabra a Six Milpalta, si tienen su pregunta lista, si quieren participar con nosotros. Milpalta. Rubén Pereira, de Six Milpalta. Hola, Rubén. Maestra, revisando la documental y recordando algunos aspectos de otra literatura que ya hemos revisado en materia de bipirámide trigonal, traté de enlazar el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar y el conocimiento práctico del contenido con lo que es la parte de e-learning, b-learning y m-learning. Me agrada mucho saber que al final de esta amalgama de actividades nos lleva a permitir, como lo dice la documental, que los individuos sean más productivos. Sabemos perfectamente bien que a menor tiempo y mayor producción, los resultados, pues al final redundan en una mejor economía para un país y los costos, por así decirlo, se abaratan. Creo que esa es la parte sustantiva de todo esto. Creo que eso sería nuestro comentario y queríamos saber qué opina usted. Sí, estimado Rubén, en efecto, muchas gracias, me agrada mucho lo que nos compartes, y es así, estas posibilidades de los diferentes ambientes presenciales, a distancia, mixtos, combinados, mobile learning, nos permiten tener una mayor riqueza y a los mayor productividad, como bien tú lo dijiste, en menor tiempo, y entonces desde esa perspectiva es muy interesante que colegas como tú incursionen en esto y busquen de qué manera llegar a generar aprendizajes interesantes de una manera muy práctica y de mejor forma, como bien lo has expresado. Muchas gracias. El Centro de Educación. Gracias, Rubén. No sé si tenga algún comentario, alguna pregunta. El Centro de Educación Continua de Campeche. Campeche. Bueno, creo que se fueron los colegas de Campeche. Ya vimos. Bueno, de todos modos, dentro del foro de discusión de la sesión del seminario de Repensar la Bioquímica tenemos una serie de preguntas que ya están dentro de la misma y que ahorita te comentamos. Bueno, también de Six Milpalta, de la unidad del Departamento de Medicina, nos comenta la maestra Erika Araceli Soria. ¿Cómo podemos vencer las dificultades para crear un ambiente innovador de aprendizaje en unidades que solo tienen duración de 2 días? Creo que esto es una preocupación muy regular que tenemos los profesores siempre con el tiempo y tal vez tenga que ver con los podcasts que nos decías hace un momento. Entonces dice, solamente tiene duración de 2 días y en donde evidentemente el tiempo apremia para dar cumplimiento con cada uno de los temas. Sí, exacto, Erika. Los profesores siempre tenemos 10,000 dificultades, ¿no? Entre ellas, muchas veces es cuestión de infraestructura,
en otras cuestiones climatológicas como los colegas que le están pasando ahora realmente mal por allá por Baja California Sur, a quien les mandamos un abrazo, y entonces también curriculares y de calendario, como bien lo estás enunciando. Las cuestiones de calendario y de las limitaciones del tiempo nos ponen un mayor reto a los facilitadores para tratar de hacer llegar esos conocimientos interesantes y la formación en la competencia de nuestros estudiantes. Y es aquí donde entra una vez más la importancia del diseño de los ambientes, el diseño que como facilitadores nosotros hagamos para generar y jugar en contra de todas esas circunstancias de calendario que nos están poniendo por parte de las diferentes instancias. Aquí es muy importante que en el diseño los profesores concentremos. Lo primero es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr en esta temática, en este objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con qué recursos? ¿Con qué estrategias? ¿Y para qué lo voy a lograr? O sea, la trascendencia de lo importante para qué se va a lograr ese conocimiento vinculado al perfil de egreso de nuestro futuro profesionista. Entonces, jugando con tu objetivo, dirigir la mirada hacia un diseño que tengas como aliado las posibilidades que tú puedes incorporar, llámense recursos, podcasts de mobile learning o recursos que están en la web, o si no tenemos internet también, recursos que podamos trabajar ahí de manera dinámica. Yo una vez más hago la invitación, Erika, a que tengamos también en nuestros alumnos a nuestros aliados. Ellos, como buenos nativos digitales que ya son, pueden encontrar unas maravillas donde nosotros no buscamos o donde nosotros no tenemos como la visión. Ellos andan como nativos digitales en varias partes, entonces eso puede ser una de las actividades que podemos generar, dado esta temática que vamos a estar trabajando sobre tanques, por ejemplo, sobre balance de materias, sobre la temática que nos competa, encargar recursos hacia eso. Entonces, una de las actividades es que nuestros alumnos busquen esos recursos y justifiquen por qué es interesante ese recurso o no. De esa manera, los profesores tenemos un aliado en nuestros alumnos, pero además de que tenemos la certeza de que pasó por su evaluación y por su motivación. Entonces, si él lo considera como recomendable, ya es un aliado, además de que estamos contribuyendo con el desarrollo de las competencias de alfabetización digital, que era la que estaba enunciando, y también competencias científicas, porque ellos tendrían que valorar la pertinencia del contenido con respecto a lo que nosotros estemos trabajando en nuestras materias. Entonces, pues sí, esas 2 horas, Erika, hay que sacarles jugo y hay que nutrirla con recursos y posibilidades y actividades que nos permitan lograr el objetivo. Entonces, visualizar el objetivo y de ahí armar el rompecabezas. La labor docente hoy en día, pues para quienes no nacimos con la tecnología de estar con todo momento con la computadora, como mencionas, en este caso, navegar en internet, pues sí es trabajar en ello para poderles dar ligas o qué páginas pueden revisar nuestros estudiantes. Cintia Pamela del Río Galván, de UPI Zacatecas, dice que de manera general, ¿cómo se sitúa México respecto a otros países en cuestión de desarrollo e implementación de ambientes e-learning, M-learning, B-learning y multimodal? Sí, muchas gracias, Cintia, y un abrazote hasta Zacatecas. Bueno, realmente desde cuando empecé a escuchar el inicio de la pregunta, me empecé a sentir ahí, me empezó a dar un poco de risa de nervios de cómo se sitúa México, y entonces la mente me voló cómo se sitúa México, y había 10,000 temáticas, pero afortunadamente cerraste la pregunta en cuanto a los ambientes con tecnología, menos mal. Bueno, entonces desde esa perspectiva, la buena noticia es que México tiene desarrollos muy interesantes y muy buenos. En estos desarrollos de los ambientes de aprendizaje somos de los países referencia. Ya no te digo en Latinoamérica somos de los países de referencia porque hemos logrado, estoy hablando desde los años 40 con la telesecundaria, unos desarrollos interesantes para acercar la tecnología en los procesos formativos.
Entonces ya traemos un camino andado y no nos hemos quedado en eso, sino que hemos buscado en las diferentes instituciones mejorar. Sinceramente, hay algo que tenemos muy en contra en México, que es el Internet. El Internet, ya lo sabemos que lo tenemos muy pobre todavía. Y la buena noticia que dicen es que vamos a mejorar nuestra posibilidad del Internet. Entonces, algo que tenemos en contra es el Internet, la capacidad, la velocidad, la seguridad. Eso sí que lo tenemos en contra. Lo que tenemos a favor es a los profesores, la comunidad académica que ha trabajado en estas áreas y las comunidades científicas y tecnológicas han logrado desarrollos muy interesantes con tecnologías que nos pueden servir para nuestras clases, y también el desarrollo de las posibilidades para innovar en estos ambientes. Y estoy hablando de todos los niveles educativos y también estoy hablando de las diversas áreas disciplinares. Me toca estar a mí en muchos de los foros de innovación del mundo, y México siempre está presente, no en la medida en que me gustaría que estuviera. O sea, realmente todavía somos pocos exponiendo los avances y los desarrollos, pero lo que veo que se expone es sumamente interesante, y en el mundo internacional México está ahí presente. Que nos toca hacer mucho más, pero por supuesto nos toca generar mucho más, generar patentes, desarrollos tecnológicos y crecimiento. O sea, nos toca desarrollar mucho en nuestros profesionistas y nosotros mismos, como académicos, ser referencia y modelo de nuestros alumnos para que ellos busquen y generen. México tiene todo para hacerlo. Todo aquí en la cabeza, en la creatividad, en la inteligencia, lo tiene. Y tenemos en contra lo que ya mencioné, y también tenemos en contra, por supuesto, las posibilidades de los desarrollos y cuestiones económicas que nos permitiría crecer más también. Pero ojo, tenemos a favor instancias que nos apoyan, no en la medida que quisiéramos, pero en buena medida, para generar esos desarrollos tecnológicos. Hay mucha convocatoria de México presente, por ejemplo, en el CONACYT, que incluso se quedan acéfalas de que nadie postulamos por ellas, y son desarrollos, hay apoyos económicos para hacer desarrollos de diferente tipo, pero no postulamos por ellas en algunas de las ocasiones, y en otras postulamos y los recursos pueden ser limitados. Pero eso, tenemos a favor eso, instancias gubernamentales que sí hay un apoyo, y que por supuesto debe ser mayor el apoyo. Pero la cuestión que yo quiero aprovechar para invitar aquí a mis colegas profesores y a los alumnos es a buscar esas instancias que nos permitan crecer y crear una cultura de generar, no nomás de recibir. Es muy bueno conocer, y tenemos que conocer todas las posibilidades que hay y de las cuales nos podemos beneficiar, pero también nosotros generar para dar a los demás. Y es ahí donde lo vinculo con lo que estábamos hablando, por ejemplo, estos podcasts que podemos generar tanto profesores como estudiantes, darles un licenciamiento abierto y subirlos a alguna parte para dar a otros. Entonces, bueno, ya me fui por la tangente, pero a nivel internacional tenemos presencia, no como la pudiéramos tener, insisto, pero sí la tenemos, y un liderazgo en Latinoamérica importante. Muchas gracias. Me parece muy importante la referencia que haces a la telesecundarias y ese tipo de instituciones que tienen una gran trayectoria, sobre todo en la provincia, y acercando a lugares que están muchas veces muy retirados. Y bueno, conforme la tecnología vaya avanzando, esperemos que el Internet y estos espacios vayan abriendo también posibilidades en ese sentido. Y hablando de provincia, también los compañeros de San Luis Potosí siempre son muy participativos. El profesor Bernardino Barragán nos comenta una pregunta que tal vez ya está parcialmente contestada, pero sí quisiera yo, si nos puedes hacer hincapié en esta parte. Dice que los ambientes de aprendizaje deben propiciar la información de saberes, la interacción y socialización de los aprendizajes, la producción de nuevos saberes. La pregunta es: ¿cómo favorecer aprendizajes significativos mediante el uso de ambientes de aprendizaje en la enseñanza de la química? Bien. Bueno, los aprendizajes significativos son un elemento crucial. Cuando nosotros estamos hablando, Bernardino, y un saludo hasta San Luis y a todos los colegas queridos que andan por allá,
cuando nosotros hablamos de ambientes significativos, nos remitimos a ambientes con una filosofía de construcción, constructivistas, donde se postula mucho por una construcción dentro de la cabeza de cada uno en nuestros antecedentes de Vygotsky y luego posteriormente de Piaget y posteriormente con Vygotsky, donde nos invita a que nos invita a pensar que la construcción de esos conocimientos se vuelven más interesantes cuando tienen una importancia para cada uno y cuando son construidos con los otros en una construcción social del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esos ambientes sean significativos? Bueno, lo podemos hacer de varias maneras, visualizando que las temáticas que nosotros tratemos de fomentar, de que se aprendan, sean importantes para nuestro alumno, para que lo aplique en el exterior, en su vida personal, en su vida profesional. Entonces, la vinculación es sumamente importante y que los contenidos también puedan ser usados. Esto le da un mayor significado a que se queden en los niveles de conocimiento y de comprensión. Más allá de eso está la aplicación del conocimiento y generar algo con ese conocimiento, transferir ese conocimiento para que tenga una mayor importancia. El conocimiento también adquiere mayor importancia cuando lo compartimos con los otros, cuando construimos con los otros y que nuestra mente se va disparando, aportando a los demás y también agregando nuevos conocimientos que nos permitan modificar nuestras instancias mentales. Entonces estoy aquí hablando de conocimientos de alto nivel de pensamiento para aprendizajes significativos, de alto nivel, retadores para generar esos conocimientos que tengan la posibilidad de ser utilizados en instancias fuera de uno mismo, utilizados, y también conocimiento que pueda ser construido con los demás. Con estos ingredientes podemos contribuir a darle un mayor significado. Y para ello, los profesores y facilitadores tenemos la gran tarea de buscar cuáles son esos tipos de conocimientos interesantes, cómo pueden ser, o sea, dar un paso adelante, buscar las estrategias y los medios que nos pueden hacer llegar hacia esa construcción, esos caminitos, ya sea con casos, con problemas, con proyectos, con portafolios digitales, esos caminitos, y no solo eso, sino también buscar los recursos que ya se mencionaron en esta sesión de diversas instancias que abonen hacia esa construcción y una evaluación interesante que una todos estos elementos, que una el conocimiento y los procesos. Estoy hablando de una evaluación que va más allá de los exámenes, que los exámenes son importantes que sigan estando porque contribuyen hacia eso, pero estoy hablando de una evaluación alternativa y auténtica, situada, que tenga su mirada en el desempeño de evidencias de aprendizaje. Si nosotros logramos unir todo esto, vamos a caminar hacia aprendizajes significativos como el que tú estás también enunciando. Muchas gracias, Marisol. En esta parte de aprender, también Mónica, Judith, pues una de las incógnitas o una de las dudas, una de las cosas que ella tiene en cuestión es de darse cuenta o darnos cuenta que siempre nos va a hacer falta aprender. Y en el texto que tú nos proporcionas, pues finalmente hay mucha información que nos puede servir a nosotros. En especial, Mónica, Judith pregunta en cuestión de innovación, ¿cómo podremos darnos cuenta de la pertinencia y del grado de innovación adecuados en la creación de un ambiente de aprendizaje? Asimismo, te manda felicitaciones y por todo el contexto que nos has dado y proporcionado hasta en la videoconferencia también. Muchas gracias. Bueno, pues Mónica, un abrazote y qué bueno que lo tocas porque es uno de los motivos que me tiene aquí en Colima y que lo quiero enunciar. La Universidad de Colima está impulsando fuertemente diversas instancias para la innovación y en agosto tuvo su primer evento, congreso sobre innovación donde invitó a la comunidad académica y vino un colega del Politécnico Nacional, estuvimos del TEC de Monterrey y de la UNAM.
Entonces, inició sus actividades hacia eso. Estoy poniendo este ejemplo porque con ello te voy a contestar la pregunta. Entonces, hay unas instancias institucionales que tienen la visión y la acción para hacer cosas. Entonces, aquí estoy poniendo el ejemplo de la Universidad de Colima. Inició con esto. Ahí, a raíz de ese evento, generó talleres también donde dimos talleres sobre diferentes estrategias innovadoras como las que acabo de mencionar, casos, proyectos, problemas, colaboración. Entonces, se dieron esos talleres en ese evento. En ese evento discutimos en un panel y ahí surgió la idea para la Universidad de Colima de generar un concurso de innovación educativa. Y entonces en el portal de la universidad sale este concurso ya como latente de innovación educativa y esto es una estrategia institucional que le va a dar seguimiento. Y dijo que para ese curso, para ese concurso que invitaban a los colegas académicos aquí, se iba a dar una capacitación sobre cómo registrar las innovaciones. Aquí es donde te estoy contestando, Mónica, con todo este antecedente. Bien, entonces el taller se daba como una preparación para el concurso y eso es lo que es uno de los talleres que estoy dando ahora, innovación educativa basada en evidencia, que la menciono en el libro del cual ustedes estuvieron ahí leyendo. Entonces esta estrategia nos permite medir la innovación que nosotros estamos haciendo y aquí ya voy directo con la respuesta. Esta estrategia de innovación educativa basada en evidencia lo que nos postula y lo que nos solicita es innovar en nuestros propios contextos, hacer un cambio, pero teniendo el antecedente basado en evidencia de lo que se ha hecho en el mundo relacionado con la temática de lo que nosotros pretendemos innovar. Y es ahí donde vuelvo a la alfabetización digital y esta estrategia nos solicita que busquemos qué se ha hecho al respecto en el mundo y qué se ha registrado en evidencias, en investigaciones sobre esa innovación. No para que copiemos, ojo con esto, sino para que conozcamos qué se ha hecho y luego visualicemos nuestro contexto para generar una propuesta de cambio y de innovación que registremos, documentemos y publiquemos como evidencia. Entonces, respondo concretamente, Mónica, a la pregunta diciendo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de la innovación? A través de esta estrategia, de la estrategia IEVE, de ver qué se ha hecho en el mundo al respecto, de documentar nuestra innovación, de tener una visión crítica y ver y decir los resultados y la autocrítica de lo que nos pasó, porque cuando innovamos muchas cosas no funcionan y también hay que decirlo. Es tan importante decir lo que no funciona como lo que funciona y entonces publicarlo hacia el mundo. En esa medida es que vamos a dar un paso adelante en las innovaciones, haciendo saber al mundo lo que uno ha innovado como una contribución del aprendizaje de los demás. Muchas gracias, Marisol, por toda tu participación. El tiempo siempre es un tirano y ya nos está comiendo. Estamos llegando al final de la sesión. Hay varias preguntas que se quedan pendientes en el foro sobre evaluación, sobre los métodos de enseñanza que mencionas en el documento. Entonces sí te vamos a molestar si nos ayudas a contestarlas para seguir interactuando en este sentido. Y bueno, también que hicieras una especie de conclusión o de cierre. ¿Con qué quieres cerrar nuestra sesión de hoy, por favor? Uy. Bueno, pues quisiera cerrar primero que nada agradeciendo esta invitación con todos ustedes, con todos los colegas, por este lindo momento de seminario, de reflexión de la bioquímica y de la química. Los felicito por este esfuerzo colegiado y de construcción que están haciendo con los compañeros de México, de Latinoamérica, quien esté siguiendo el seminario, agradecer la invitación para hablar, una humilde pedagoga sobre los ambientes con los que se puede innovar en áreas tan importantes y tan buenas como la química, la bioquímica. Entonces mi agradecimiento primero. Y lo segundo que yo quiero enunciar es una invitación a todos los colegas que han estado participando en esta sesión y los que nos escucharán posteriormente, una invitación a seguir pensando
¿De qué manera podemos contribuir con un granito de arena al saber científico? ¿De qué manera podemos contribuir con, no solo con nuestros estudiantes, que ya es mucho, y los mismos estudiantes, la invitación también va para ellos, de qué manera podemos contribuir desde la trinchera donde nosotros estemos con nuestros saberes, las potencialidades que tenemos, hacia la construcción de conocimiento de los demás? Entonces, esto es pensar con esto, dar un poco de tu conocimiento, visualizar alternativas de donde tú puedes enseñar todo lo que tú sabes o parte de lo que tú sabes al mundo, pero pensarla con esto, unida a esto. Esto es al corazón para compartir, para dar para los demás, para hacer llegar al conocimiento en instancias y en lugares donde el conocimiento no es tan fácil de que llegue. Con eso yo quiero cerrar, un agradecimiento y una invitación. Muchas gracias a todos, un abrazote. Los invito a un Congreso de Innovación Educativa que va a haber en la Ciudad de México en diciembre, entonces busquen el Congreso de Innovación Educativa por ahí. Ahí los invito y ojalá que nos encontremos presencialmente en alguna instancia. Y gracias a la Universidad de Colima por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, Marisol, por esta gran sesión que nos has brindado y ahora sí que la tecnología corta distancias. Y qué mejor que este ejemplo de no solamente Colima, Distrito Federal, sino con todos los colegas, como lo has mencionado. Y una gran tarea que nos dejas, generar y no solo reproducir. Muchísima información nos has dejado, no solamente en el texto, sino toda la información que nos has proporcionado para uno como docente o como estudiante poderle continuar. Gracias, Adriana, también por haber estado en el seminario de Repensar la Bioquímica, pero le seguimos invitando a los diferentes seminarios que tenemos para poder continuar. La sesión 33 del seminario de Repensar la Bioquímica para el miércoles 22 de octubre con el tema Una secuencia de enseñanza-aprendizaje para los conceptos de sustancia y reacción química con base en la naturaleza, en la ciencia y la tecnología. Asimismo, la sesión 32 del seminario Repensar la Cultura Financiera el miércoles 8 de octubre, la sesión 72 del seminario Repensar las Matemáticas el miércoles 15 de octubre con el tema ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? De la reproducibilidad, elementos de una realidad inventada. Y la sesión 7 del seminario Repensar la Física el martes 21 de octubre con el tema Las representaciones gráficas en el proceso de construcción de conocimiento en cursos universitarios de física. Seguimos con las invitaciones a cada uno de ustedes como participantes y dándole las gracias a esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Marisol. Hasta luego. Chao. Gracias, Marisol. Gracias.